La idea de este video es extender los conceptos de función de una variable a función de varias variables, y con ejemplos y contraejemplos apropiados, descubrir las limitaciones y las equivalencias. Este proceder nos permitirá comprender y crear una imagen muy clara del concepto de diferenciabilidad y en particular de las derivadas parciales. Comencemos por recordar la definición de derivada en funciones de una variable. Si a f es una función real definida en un intervalo abierto u incluido en R y a un punto de u, si los cocientes incrementales se aproximan a un valor límite cuando h tiende a 0, llamaremos a este límite derivada de f en a. Si el límite existe en la gráfica, la derivada es la pendiente de la recta tangente de f en el punto A. Y si el límite no existe en la gráfica, no habrá recta tangente en el punto A. ¿Podremos trasladar este concepto a funciones de varias variables? Comencemos con considerar una función en R2 y un punto en ella, donde ahora su gráfica será una superficie en R3. Podríamos trasladar el concepto de derivada si fijásemos una de las variables, por ejemplo, y igual y sub 0, y dejar x independiente. Consideramos entonces una función g tal que g de x es igual a f de x y sub 0, que geométricamente es la curva de intersección de la superficie z igual a f de xy y el plano y igual y sub 0. Apliquemos la definición de derivada a g de x, obteniendo g' de x. Si ese límite existe, es la pendiente de la recta tangente a g de x en el punto x sub 0 y sub 0, f de x sub 0 y sub 0. Obtuvimos una recta tangente paralela al plano zx. Análogamente, si consideramos ahora una función g de y igual a f de x sub 0y, obtendremos, si el límite existe aplicando la definición de derivada, una recta tangente al plano zi. Así que obtuvimos dos derivadas, una en x y otra en y. Llegamos de esta manera a la definición de las derivadas parciales. Dada una función de dos variables definidas en un conjunto U incluido en R2 y a un punto de coordenadas x sub 0 y sub 0 interior a U, se define la derivada parcial de f con respecto a x en el punto A como el límite con h tendiendo a 0 de f de x sub 0 más h y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h siempre que éste exista. De la misma manera se define la derivada parcial límite con h tendiendo a 0 de f de x sub 0 de h más y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h. Vemos que hay distintas formas de escribir la derivada parcial, distintas notaciones, que pueden ser las que se ven en pantalla. Y por último, les mostramos un ejemplo donde podemos ver la aplicación de las derivadas parciales en la física. Vale también decir que es muy aplicable para la química, la economía y otras ciencias. Otro camino para calcular las derivadas parciales es dejando fija una de las variables, ¿sí? Por ejemplo, en el primer caso vamos a dejar fija constante la variable y vamos a derivar parcialmente con respecto a la variable x. Para eso vamos a calcular la derivada parcial con respecto a la variable x, que nos va a dar menos 2x, porque el resto es constante, y la vamos a evaluar en el punto 1, 1, que nos da menos 2. De la misma manera lo vamos a hacer para la variable y, nos va a dar menos 2y, porque el resto es constante, la evaluamos en el punto 1, 1 y nos da menos 2, y llegamos como conclusión que las derivadas parciales en el punto 1, 1 nos dieron menos 2, igual que cuando aplicamos la definición de derivada. Siguiendo con la idea de extender los conceptos, sería muy interesante que se conservara la propiedad que asegura la continuidad en un punto a partir de la diferencialidad en dicho punto. Veamos un ejemplo.
sea f una función R2 tal que f de xy es igual a 1 si x por y es 0 y 0 si x por y es distinto de 0. Claramente es fácil de apreciar que las derivadas parciales existen, que la derivada parcial en x es igual a la derivada parcial en y es igual a 0 y que la función no es continua en 0, 0. Así que tenemos un claro ejemplo de que la existencia de las derivadas parciales no nos asegura la continuidad. Nos pareció pertinente no omitir la definición de la derivada direccional, que es un concepto más fuerte que el de derivadas parciales. No las desarrollaremos en este video, ya que está dedicado en particular a diferenciabilidad y a las derivadas parciales, pero sí nos parece importante comentar que la existencia de las derivadas direccionales tampoco nos garantiza la continuidad de la función. Vamos a ver diferenciabilidad en funciones de una variable, pero más que dar la definición al principio, vamos a ver cómo llegar a ella. Para eso, consideramos una función f y vamos a ver su representación gráfica. Tomamos un punto de la gráfica, el punto A, de abscisa x sub 0, y una recta tangente a la función en el punto A. Esa recta tangente ya sabemos que tiene como ecuación a la pendiente de la recta, que es f' de x sub 0 por x menos x sub 0 más el valor funcional de x sub 0. Y vamos a considerar un punto R perteneciente a esa recta. Ese punto R va a tener como abscisa x sub 0 más h. Como R pertenece a la tangente, su ordenada va a ser la pendiente de f' de x sub 0 por h más el valor funcional de x sub 0. Si observamos en el gráfico, esta distancia del punto E, que es un punto de la función cuya abscisa es la misma que R, x sub 0 más h, esa distancia de E a R es el error, digamos, la aproximación de la tangente a la función. Si R está más cerca de A, esa distancia se va a hacer más pequeña. O sea, la distancia R, que la podemos escribir como el valor funcional de x sub 0 más h menos f' de x sub 0 por h menos f de x sub 0. Esta expresión tiene a x sub 0 fijo y h es quien varía. Por lo tanto, podemos considerar una función y le llamaremos r de h. Esa función, cuando h tiende a 0, o sea, cuando se aproxima R al punto A, tiende a 0 tanto por la izquierda como la derecha, pero podemos decir que hasta es más rápido que la tendencia de h. Esto lo podemos expresar así, como el límite de R de h sobre el valor absoluto de h cuando h tiende a 0 igual a 0. Podemos entonces decir que f es diferenciable en x sub 0 si existe una constante a y una función r definida en un entorno reducido y arbitrariamente tan pequeño, tal que f, el valor funcional de x sub 0h, es igual al valor funcional de x más la constante por h más r de h, siempre que el límite de r de h sobre el valor absoluto de h cuando h tiende a 0 sea 0. Definamos una función t de r en r
por la expresión t de h igual a a de h. Esta función cumple con las condiciones de la definición de una transformación lineal. Por lo tanto, así llegamos a la definición de diferenciabilidad y luego la trasladaremos a funciones de dos variables. Aquí está la definición de diferenciabilidad en una variable. Vamos a considerar ahora una función de dos variables, cuya gráfica ahora va a ser una superficie en R3. Si es diferenciable, como lo hicimos con las funciones de una variable, debe de existir un plano tangente en el punto A de coordenadas x sub 0, y sub 0 y f de x sub 0, y sub 0. Deberá admitir un plano tangente a la superficie en el punto. Como sabemos, la ecuación de un plano tangente que contenga a ese punto es de esta forma. Un plano donde igual a f de x sub 0 y sub 0 más la derivada parcial en x por x menos x sub 0 por la derivada parcial en y por y menos y sub 0. Aproximarnos a la definición de diferenciabilidad para funciones de dos variables. Dada una función lineal p de xy igual a la derivada parcial de x en el punto x sub 0 y sub 0 por x menos x sub 0 más la diferencial de y en x sub 0 y sub 0 por y menos y sub 0. Decimos que f es diferenciable en x sub 0 y sub 0 si el límite de la diferencia de f de xy menos f de x sub 0, que es esto que vemos aquí en verde, menos esa transformación lineal que está representada aquí por esa diferencia que hay entre el plano tangente y la función, dividida la norma de xy menos x sub 0 y sub 0 cuando xy tiende a x sub 0 y sub 0 sea 0. Para formalizar la definición vamos a considerar que h es igual a x menos x sub 0, y menos y sub 0 igual a h1, h2, de donde x va a ser igual a x sub 0 más h1 e y va a ser igual a y sub 0 más h2 y a el punto x sub 0 y sub 0. Entonces, dada una función f definida en un abierto u de R2 y a perteneciente a u, decimos que f es diferenciable en a cuando existe una transformación lineal t de R2 en R y una función R definida en una bola reducida y arbitrariamente pequeña en R, tales que para todo vector h igual a h1, h2 perteneciente a R2, con a más h perteneciente a u, se verifica que f de a más h es igual al valor funcional de a más la transformación en h1, h2, más la función r en h, donde el límite de r de h sobre la norma de h cuando h tiende a 0 sea 0. Comprobaremos ahora que esta función
es diferenciable aplicando la definición de diferenciabilidad en un punto. Lo que vamos a hacer es calcular el límite con h tendiendo a 0 del resto dividido la norma de h, y eso nos tiene que dar 0. El punto va a ser el punto 0, 0, y r de h sub 1, h sub 2 nos va a quedar como f de 0, 0 más h1, h2 menos la imagen de la función en el punto, que es 0, menos 0, que sería la derivada parcial con respecto a la variable x, por h sub 1, que también nos da 0, menos 0, que es la derivada parcial con respecto a y, por h sub 2, que también nos va a dar 0. Por lo tanto, el resto h sub 1, h sub 2 va a ser igual a h sub 1 cuadrado por h sub 2 cuadrado sobre h1 a la 4 más h sub 2 al cuadrado. Quiere decir que el resto coincide con la imagen de la función en los puntos de la forma x y distinto de 0, 0. Como la norma de xy es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, vamos a calcular el límite con h tendiendo a 0 de x2 y 2 sobre x4 más y2 por la raíz cuadrada de x cuadrado más y2. Eso lo vamos a separar convenientemente como el producto de y cuadrado sobre x4 más y2 por x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por x. Este primer factor es acotado y menor que 1, el segundo factor también es acotado y menor que 1, y x tiende a 0, por lo tanto algo que está acotado por algo que tiende a 0 nos va a dar 0. Podemos concluir entonces que esta función es diferenciable y por la condición necesaria podemos decir que la función es diferenciable y además es continua en el punto 0, 0. Vamos a mostrar con un ejemplo los conceptos trabajados en este video. Tenemos una función de varias variables, f de xy, definida por x cuadrado y cuadrado sobre x4 más y2 si xy es distinto de 0, 0, y 0 si xy es 0, 0. Vamos a calcular las derivadas parciales aplicando la definición. Si tomamos xy distinto de 0, 0, la derivada parcial con respecto a la variable x y calculamos el límite con h tendiendo a 0, haciendo operaciones nos va a dar 0. De la misma manera, si calculamos la derivada parcial con respecto a la variable y calculamos el límite con h tendiendo a 0 y haciendo operaciones, llegamos nuevamente a 0. Además sabemos que la imagen de la función en el punto 0, 0 nos da 0. Por lo tanto, sus derivadas parciales, tanto en x como en y, son nulas. Podemos entonces decir ahora que por la condición suficiente de diferenciabilidad, las derivadas parciales existen y son continuas, por lo tanto esta función es diferenciable.